del Señor Jesús. La palabra nos dice que Pablo se encontraba ¿dónde? En Éfeso. Aquí tengo escrito que era una de las 12 ciudades del Asia Menor, y en Éfeso, y que era el centro de viaje y de comercio, y tenía el pueblo más grande de toda la antigüedad. O sea, era una ciudad bien reconocida donde estaba aquí Pablo. También había su compañero que se llamaba Apolo. Apolo estaba en Corintio, mientras que Pablo estaba en Éfeso. Y dice que Apolo era de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras y creyente judío. Que era Corintio, también era una ciudad próspera y poderosa, importante por su comercio, y que construían las mejores naves para ese entonces. Pero en todo esto, mientras está Pablo predicando allá en Éfeso, Apolo está predicando por acá, ¿por dónde? Por Corintio. Lo importante es que la palabra de Dios se estaba predicando por todas partes. Esto es lo importante. Ahora mismo nosotros aquí estamos celebrando un servicio y hay otras iglesias en diferentes partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que también se está predicando a Cristo. En cierta ocasión está el Señor también predicando y enseñando, y había unas personas que también habían escuchado el mensaje. Y como los discípulos vieron que ellos no andaban con ellos, sino que estaban predicando aparte, pero que estaban predicando en el nombre del Señor, vinieron y le dieron la queja a Jesús y le dijeron: allí ya hay unos cuantos que están predicando en tu nombre. El Señor le dijo: si están predicando en mi nombre, déjelo. Porque si lo están haciendo la voluntad mía. Quiere decir que cada uno de nosotros somos importantes en los sitios donde Dios nos ha sembrado. No importando en qué lugar usted está llevando a qué, la poderosa palabra del Señor. Pero Apolo que estaba predicando en esta región, predicaba y anunciaba especialmente del bautismo de Juan, y todavía le faltaban algunas cositas. Se le acercaron en una ocasión a Sila y Priscila, que también eran compañeros de Pablo, y le dijeron: lo está haciendo bien, está predicando, era una persona elocuente, llena del poder de Dios, pero todavía te faltan algunas cosas para hacer. Y nosotros estamos aprendiendo que a veces hay que desaprender. ¿Para qué? Para aprender. Muchas veces decimos: esto es lo que me han enseñado, esto es lo que yo he aprendido, y estamos en eso nada más y no queremos aprender nada más. Créeme que los abogados siguen estudiando, los médicos siguen estudiando, porque si no se quedan atrás. Y no quiere decir que la palabra de Dios se le quite o se le añade, no. Tenemos que utilizar lenguaje más moderno. Hoy en día usted no puede convencer a una persona así porque sí, por una pregunta que le hagan, porque hay personas bien estudiosos en las iglesias. Y este hombre de Dios llamado Apolo era una persona que a la misma vez era sencilla. Y cuando vinieron Sila y Priscila, que eran compañeros de Pablo, que le empezaron a enseñar otras cosas que le faltaban, y era que él también tenía que anunciar lo que era el bautismo de Jesús, le tenía que enseñar lo que era el Espíritu Santo. Y con él, con mucha humildad, él, así de inteligente que era, empezó a escuchar ¿a quién? A Sila y Priscila. Y también se instruyó en eso que él no sabía. Y esta herramienta él la utilizó, y dice que después él predicaba con más elocuencia, él predicaba con más poder, porque cuando usted coge el seminario y vienen personas que tienen unas experiencias que todavía nosotros no las hemos tenido, que están de acuerdo también a la palabra de Dios, porque para eso Dios los llama y los prepara, pues usted con esa experiencia nueva y unido a la palabra de Dios, pues no puede ser fuera de la palabra, pues usted vamos a aprender cosas nuevas y nosotros también vamos a predicar, porque nos vamos a seguir ¿qué? Educando, vamos a seguir aprendiendo de lo que es la palabra de Dios, vamos a seguir ¿qué? Nutriéndonos, sabiendo el porqué de las cosas más, sabiendo por qué nosotros tenemos una mente, un cerebro, de qué está compuesto, por qué Dios lo utiliza, dónde está el alma. Y hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que todo el tiempo estamos aprendiendo. Aún de los niños también nosotros aprendemos, dice la palabra de Dios. Y nos dice la palabra que en un momento dado está Pablo predicando. Y está Pablo predicando por allá en Corinto, y Pablo se encuentra en Éfeso. Allá va un grupo de hermanos que están hablando del bautismo de Juan.
Y eso a él le llama la atención. ¿Por qué? Porque ven que son discípulos, ven que están aprendiendo, ven que están predicando. Y yo me imagino que en un momento dado Pablo los escucha y los observa. Entonces se da cuenta que algo le falta a ellos. Y ahí dice la palabra que Pablo viene y se le acerca y le dice: ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? Y ellos dijeron: nosotros lo que único sabemos es que había un hombre que se llamaba Juan, que bautizaba en las aguas, y de ese Juan es que nosotros hablamos. Entonces viene Pablo y le dice: sí, es verdad. A través de Juan también, Juan bautizó al Salvador, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven, ahí ellos van adquiriendo nuevos conocimientos. Y dice la palabra que ellos, ahí con la mente bien puesta, porque cuando se predica, cuando se da estudio, usted sabe, porque yo lo hago, si yo no lo hiciera, yo no estuviera diciendo estas palabras. Pero cuando se predica o alguien está dando un estudio, está trayendo material, uno está que pendiente a lo que ese hombre o esa mujer de Dios está trayendo, porque eso me va a ayudar a mí en mi vida espiritual. No lo sabemos todo, hay otra herramienta que nos hace falta. Y dice la palabra que Pablo viene y le dice: Juan bautizaba para arrepentimiento, porque tenía que preparar el camino de alguien que iba a venir, que era mayor que él, y se llamaba Jesucristo. Entonces dice la palabra que como Pablo vio que ellos estaban bien pendientes a la palabra, como ustedes están ahora, bien pendientes a la palabra, nos dice la Escritura ahí mismo, que entonces Pablo le empieza a preguntar: ¿ustedes saben lo que es el Espíritu Santo? Y él le dice: ¿qué es Espíritu Santo? También le habla: ¿ustedes saben lo que es el bautismo del Espíritu Santo? En forma de pregunta. Eso ellos le chocaron y le dicen: ¿qué es eso del Espíritu Santo? Ni siquiera, ahí mismo lo dice, se lo leí, y le dice: ni siquiera hemos escuchado decir lo que es Espíritu Santo. Nosotros siempre en nuestra vida cristiana vamos a aprender algo nuevo. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Usted ve a una persona que escribe, otros están pendientes, otros no escriben, pero están escuchando. Fíjate, hasta los niños están pendientes. El viernes estaban los niños, mientras tanto estaban un poco inquietos. Son niños, pasamos por esa edad también. Y ustedes ven que a la misma vez que estaban inquietos, estaban escuchando. No los ignoren, nunca ignoren un niño, porque ellos a la misma vez pueden estar en los dos canales. Así que no, por eso, porque brinquen y salten, no se sientan mal, porque hay muchos padres que yo he escuchado, y también de otra iglesia que ha pasado: no puedo ir a la iglesia porque este muchacho no está quieto, este niño no está quieto. Mira, no deje que el enemigo te quite la bendición, tráelo. Tú por un lado y nosotros por otro. Ese niño, Dios va a obrar en su vida, pero no lo dejes, porque entonces, ¿cómo quiere que Dios lo cambie? ¿Cómo quiere que Dios trabaje en su vida? ¿Cómo quiere que ese niño crezca? Es mejor que crezca en la iglesia. Yo cogí en la iglesia, yo brinqué en la iglesia. Me acuerdo que yo dormía debajo de los asientos, pero gracias a mis padres que me mantuvieron en los caminos de Dios. Y hoy en día soy pastor. ¿Y qué podemos sacar de esos niños? Dios lo sabe. Así que los niños son bien importantes en la casa de Dios, y no lo digo yo, lo dijo el Señor. Y cuando los discípulos, que aquello se supone que ellos supieran, hasta trataron de impedir que los niños tocaran a Jesús cuando se supone que fueran los mayores, que estuvieran más cerca del manto de Jesús. La gente que necesitaban, los que tenían conocimiento. Sin embargo, los niños eran los más que buscaban a Jesús, se apegaban a Él. Bueno, algo estaban viendo los niños, algo estaban recibiendo que los adultos no estaban viendo. Y ellos vinieron: dejen al maestro quieto, dejen al maestro quieto. Y el Señor le ha dado una trompa que prendía y le dice: ustedes no han escuchado la palabra. Y le dice: dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Qué estaban haciendo ellos? Impidiéndose. Y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora viene el cartazo más grande. Y le digo más: y el que no se humille como uno de estos pequeños, no es apto para que entre al reino de los cielos. Así que de ellos tienen que aprender. Y nos sigue diciendo la palabra que cuando Pablo le dice que si en qué bautismo habían sido bautizados,
Y ellos dicen que es de Juan, pero cuando Pablo dice que era necesario, que ellos tenían que ser bautizados, ¿en qué? En Espíritu Santo. Entonces ellos le dijeron, wow, pero ¿quién es Espíritu Santo? ¿De qué tú me estás hablando? En otras palabras, queremos escucharlo. Y ahí nos sigue diciendo la palabra bastante claro. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Primero a Juan, después en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran todos como 12 ¿qué? Hombres, entre judíos y ¿qué? Y griegos. Entre judíos y griegos eran 12 hombres, cuando le dijeron lo que era el Espíritu Santo. ¿Qué tuvo que hacer Pablo? Primero hablarle de lo que era el Espíritu Santo. Cuando Felipe estaba en Samaria, el Señor, el Espíritu Santo lo arrebata, que era un diácono de la iglesia. Dice que lo llevó al desierto, y allá en el desierto había un eunuco de la reina, de una reina, y estaba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate. Y cuando Felipe se le acercó, le hace una pregunta, le dice, ¿entiendes lo que lee? Y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me quiere enseñar? Entonces se montó en el carro y empezó Felipe a hablarle. Quiere decir que Pablo también habló de lo que era el bautismo de las aguas. Porque cuando llegó a las aguas, enseguida él le dijo a Pablo, aquí hay agua, paren el carro. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice que Pablo y él bajaron a las aguas, y Pablo cuando lo bautizó, subieron después arriba al camino, y dice que el Espíritu Santo volvió y arrebató a Felipe. Lo buscaron y no lo encontraron. Así que son bien importantes el bautismo en las aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Jesús también habló en unos textos por aquí. Gloria a Dios, aleluya. Jesús dijo en Juan 14:16, y yo le voy a rogar al Padre, y Él le va a enviar un consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Para siempre. Juan 14:16. Porque ya el Señor como que se estaba despidiendo, dijo, yo no lo voy a dejar huérfano. Tengo que irme para que venga un consolador. Y este va a ser el Espíritu Santo. Y Él tomará de lo mío y se lo va a saber a ustedes. Y un consolador es una persona que está al lado de la otra. Es como un abogado que defiende a su cliente. Se distingue porque el Espíritu Santo del Señor es Jesucristo. ¿Y qué iba a pasar ese Espíritu Santo? Que Cristo se iba a manifestar a sí mismo por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. En otra ocasión estaba Jesús con sus discípulos, lo dice Juan 20:22. Y el Señor viene y se le acerca a ellos y le dice esta palabra. Dice que sopló. Y cuando sopló le dijo a los discípulos, tomad el Espíritu Santo. No hablaron en lengua, pero ya era un anticipo. Algo que iba a pasar más tarde en Hechos capítulo 2. Luego vemos en Hechos capítulo 19, versículo 5. Dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto las manos, que fue lo que leímos, Pablo vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en qué? En otras lenguas y profetizaron. ¿Qué es lo que les estoy hablando? Pero antes de que Pablo hiciera esto, ya Jesús lo había profetizado. Mientras tanto, Jesús no había orado por nadie para que recibieran el Espíritu Santo. Solo le dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero no se hubo señales de hablar en lengua. Lo estaba preparando para lo que había de venir. Más tarde ahora vemos que Jesús se va y le dice, no se pongan tristes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Otra esperanza hermosa para nosotros, hermano. Voy a preparar el lugar, porque yo no lo voy a dejar solo. ¿Y de qué manera Jesús nos iba a demostrar que no nos iba a dejar solo? Cuando vendría ese consolador que se llamaba Espíritu Santo. Jesucristo mismo a través de la persona del Espíritu Santo. ¿De qué manera vino? En Hechos capítulo 2 lo dice. Y de repente vino como un viento recio y estremeció el lugar santo. Se dice que ese lugar, ese aposento alto, era donde Jesús anterior había celebrado la Santa Cena.
Y habían 120 personas y dice que vino con un viento recio que estremeció todo lo que estaba en aquel sitio. Es que cuando Dios está en un lugar o cuando Dios se manifiesta, Él se manifiesta de diferentes maneras. El lugar se puede estremecer. Pueden haber llamas de fuego. ¿Se acuerdan Elías en la cueva? De diferentes maneras Dios se manifestó. De diferentes maneras. Pero ¿en cuál de ellas era que Dios estaba? Ahora mismo nadie está hablando de eso, nadie está brincando, pero el Espíritu Santo está aquí. Porque también Dios se mueve en el sirmo apacible. En el sirmo apacible. Y cuando vino el terremoto y estremeció la cueva, Elías dijo, ahí viene Dios. Y Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Y cuando Elías dijo, ya Dios no me va a hablar, estaba todo tranquilo. Escuchen bien esto, estaba todo tranquilo. Nosotros tenemos que aprender que a veces que en la tranquilidad, en la soledad, donde yo a veces vaya para el monte, yo siento esa brisa que me da, cuando usted está en meditación, como decía el predicador, nosotros tenemos que tener una esquina en la casa, donde sea, donde uno puede estar en comunión con Dios. Él mismo decía que iba hasta las 8 de la noche y se metía en el monte, ¿verdad? Y en ese sitio él no está escuchando a nadie, no hay radio, no hay música, no hay nada. Pero siente la presencia de Dios. Y en ese sitio apacible, en ese silencio, ahí Dios se manifiesta y Dios habla en nuestra vida. No necesariamente tenemos que escuchar la voz de Dios audible, sino habla amén. Pero usted tiene que creer por fe que en ese momento de quietud, de tranquilidad, en que usted está meditando, Dios se está comunicando contigo, porque Dios se comunica a tu espíritu. Se comunica a tu espíritu. Y entonces ahí fue donde Dios escuchó, donde Elías escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿qué tú haces ahí, Elías? Cuando menos creía que Dios no le hablaba, Dios siempre está dispuesto para hablarnos. Ahora pues, el Espíritu Santo era necesario que estuviera en cada uno de los discípulos, en cada uno de los creyentes. Jesús habló que esto era bien importante. Fíjense que Jesús le dijo, cuando yo me vaya, antes de que yo me vaya, ustedes tienen que estar preparados porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es necesario que ustedes lo reciban. La palabra dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre siempre está, el Creador. El Hijo que vino, nos santifica, nos redimió. Y el Espíritu Santo es el que va trabajando con nosotros. Gloria a Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y el Espíritu se comunica con el Espíritu. Y la Biblia dice, Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual ustedes fueron, ¿qué? Sellados para el día de la salvación. O sea, cuando yo recibí a Cristo en mi vida, yo fui sellado por su Espíritu Santo. Yo recibí ese sello de Dios. Y la palabra de Dios dice, conoce, Señor, los que son suyos, y apártese de iniquidad todos los que invoquen mi nombre. Créeme, mi hermano, que nosotros tenemos el sello de Dios. El diablo sabe que usted tiene el sello de Dios. En el tiempo antiguo, y todavía en algunos sitios se hace, las reses se marcan con unas iniciales indicando quién es el dueño de esas reses. Nosotros tenemos un sello. ¿Dónde Dios lo puso? Yo sé que estoy sellado por el poder de Dios. Sí. Fui sellado por el poder de Dios. El día que yo la recibí, yo hice un pacto con Dios porque yo le dije, dejo al mundo y me vuelvo a Cristo. Y prometí que no dejarlo nunca. Y eso es lo que hacemos cuando recibimos a Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros le predicamos a la gente, que Dios manda ahora al mundo, a la humanidad, que venga a un arrepentimiento. El sacrificio de la cruz fue para eso, para salvarnos, limpiarnos de todo pecado, para pasar de muerte a la vida. Como dice el libro de Efesios, en los tiempos de nuestra ignorancia nosotros andábamos en pecado, en delito. Pero Dios en su gran misericordia y en su gran amor nos rescató a través de su Hijo por medio de Jesucristo. Nos lavó con su sangre. Y ahora tenemos la certeza de que somos llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1, creo que es el 14 por ahí, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que no somos engendrados por un padre y una madre, sino a través de su Santo Espíritu.
Ahora también el Señor nos habla que era necesario que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo. Entonces cuando yo me convierto a Cristo, yo recibo el Espíritu Santo. Cristo se manifiesta en mi vida. El Espíritu Santo es un ser que siente, que cuando usted está triste lo sabe, cuando usted se ríe, Él se ríe. Pero cuando nosotros hacemos lo malo, Él se contrista. O sea, está ahí, pero se contrista. No se puede manifestar como Él quiere, ni en mi vida ni en la suya. Y como también estamos aprendiendo allá, es como una carga que le va poniendo encima al Espíritu, que trata de decir, mira, ¿por qué el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová? ¿Por qué? Porque la carne trata de que no te levantes, de que el Espíritu no se manifieste a través de todo tu cuerpo. Él quiere decirle así, mira, quiero alabarle, quiero buscar. Pero nosotros a través de nuestros hechos le ponemos que carga y no puede manifestarse como tiene que ser. Porque el salmista también dijo, saca mi alma de la cárcel. ¿Verdad que escuchamos también allá que le ponen una cárcel? Como que el enemigo pone barrote. Entonces el espíritu no puede ser libertado. Por eso él decía, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda, Señor, alabar tu nombre. Y pueden haber cientos de personas así, no tan solamente en el mundo, dentro de las iglesias, que se sienten presos, que no pueden alabar a Dios como Dios manda, o quisieran alabar a Dios y no pueden, porque están presos con el espíritu de religiosidad y con otras cosas más. Y siempre la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Por eso si nosotros no oramos, si nosotros no le pedimos sabiduría e inteligencia a Dios, si nosotros no nos comunicamos con el Señor, si nosotros no buscamos las cosas de arriba, créeme que la carne va a seguir dominando a nuestro espíritu. Y por eso siempre estamos deprimidos, por eso siempre estamos sin fuerza, por eso estamos flacos espiritualmente, desnutridos. Y a veces decimos, ¿y por qué el hermano está tan lleno de gozo? Bueno, porque él le dice a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Y por encima de las situaciones, de los problemas, de las enfermedades, él le dice, por encima de esta carga, alma mía, alaba a Jehová. Mira al diablo y por encima de lo que sea, me está dando duro, pero yo le alabo a Jehová porque sé en quién yo he creído. ¿Se acuerdan Job que también dijo, aunque mi carne y mi sangre, aunque deseche hasta mi piel, aunque tenga que morir, mira, me estoy arrancando los cantos, se están cayendo al piso, cuidado que el diablo pelleja a uno grandemente, bastante fuerte, y él decía, me seguirá empellejando, me seguirá llevando los cantos, me seguirán aruñando, pero un día con mis ojos yo voy a ver a mi Salvador, no lo voy a negar. A la esposa le dijo a la Pascua, de ti esperaba una buena correcta y eres como las demás personas. Así que no lo pudo también derrumbar de ninguna manera. Levante, que si levante. Mira, lo último que esperaba, alguien de su familia, su esposa. Y el enemigo se la dejó para lo último. ¿Cuántas cosas se nos van a levantar a nosotros? Pero usted y yo tenemos que entender que dentro de nosotros no hay cualquier cosa. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, mira cómo te dice, no es cualquier espíritu. El Espíritu Santo es algo santo, es algo santo. Es Dios mismo con nosotros, es algo santo. ¿Por qué tiene que estar lo que tú haces? Cuando yo le fallo a Dios, tú le fallas. ¿Por qué te sientes triste después? ¿Por qué no encuentras cómo llegar a la iglesia? ¿Por qué te sientes deprimida? Porque el Espíritu Santo gime delante de ti, te redarguye, te corrige, te exhorta. En vez de quejarte, dale gracias a Dios que el Espíritu, que Dios todavía te ama. Porque a través de su Espíritu Santo te está corrigiendo y te sigue dando forma. Alguien dijo que a través de nuestras pruebas, tú tienes que celebrarlas. Si tú no celebras las pruebas, no va a haber madurez en tu vida. Entonces comparaba las pruebas como con una persona que está en guerra. La persona que está en guerra, como David, que venía y atacaba y ganaba al enemigo, y más tarde se iba a unir a otro enemigo más fuerte, y David en cada guerra se gozaba porque Dios le daba la victoria. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Señor, estoy en guerra. Señor, estoy pasando por pruebas, por situaciones. Tú sabes lo que es tú celebrar ese momento cuando a ti te duele
Pero tienen que entender que detrás de todo eso va a obtener la victoria. Porque el que pelea, Pablo lo decía bastante claro, que se sentía como un soldado delante de la presencia de Dios. Sí, nos van a venir cantazos, nos van a venir quejas, lo que sea. Pero yo tengo que entender que dentro de mí está el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, dice la Biblia, que yo lo recibí, pero ahora vienen otras cosas. Porque se le conoce como la llenura del Espíritu Santo. Esto no lo estoy tocando muy a profundidad, pero por encima. La llenura del Espíritu Santo también recibí al Señor en mi vida. Tengo el Espíritu Santo y ahora es como si dijera salvo, siempre salvo. Ahora, como quiera, voy para el cielo. Ahora no tengo que pagar un precio. Ok. Pero la palabra a mí me dice que llenura del Espíritu Santo. Miren lo que pasó. Los mismos que recibieron el Espíritu Santo vinieron y le amenazaron y le dijeron: ustedes no van a predicar más en ese nombre de Jesucristo. Y estaban llenos del Espíritu. Por eso era que predicaban. Y aquellos como que lo aguantó, los atemorizaron. Porque le dijeron que los iban a meter en la cárcel. Entonces Pedro dijo: así es la cosa. Pablo era así también. Pues ahora le vamos a predicar con más ganas. Dice que seguían predicando y extendiendo el evangelio. Entonces cogieron, llevaron noticia allá y le dijeron: esa gente todavía sigue predicando. Y le llamaban los del camino, no le llamaban cristianos, los del camino. Todavía esa gente sigue predicando los del camino. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo en una cierta ocasión dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Más tarde en Antioquía se le cambia por el camino, le llaman cristiano. Y cuando ellos van allá, lo apresan, lo llevan preso. Y cuando ellos están presos, ok, vuelve y le dice que no prediquen esa palabra. Los vamos a dejar libres, pero con una condición. Le dijeron que cuando ustedes salgan no prediquen más en ese nombre. Oye, el diablo no le gusta escuchar el nombre de Jesucristo, hermano. Ustedes lo han escuchado de otros predicadores, no les gusta escuchar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Estaba escuchando esto del shofar, algunos estudios, y es un instrumento bien poderoso, pero si usted no cree o no cree en los sonidos que está saliendo a través de ese shofar, es como si usted tocara cualquier otro instrumento, no pierda el tiempo. Usted tiene que saber por qué lo toca, qué significa cada sonido. Uno para guerra, otro para preparar el ambiente, otro te dice que es para levantarte, otro sonido es para reunir el pueblo en asamblea y otro es para hacer guerra. Son muchos los sonidos que se hacen. Y dicen que es uno de los instrumentos que más el enemigo le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Ustedes no se han puesto a pensar que la palabra dice que cuando el Señor venga, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también te dice con trompeta de Dios. Y mucha gente pues dibujan trompetas de acuerdo a lo que nosotros vemos acá. Algo de metal, de oro, de lo que sea. Hermano, el pueblo judío no utiliza ese tipo de trompeta. ¿Y de dónde viene la salvación del pueblo judío? Jesucristo era judío. Y la palabra dice que lo que estaba allá arriba, cuando Moisés fue a preparar el tabernáculo, el Señor le dijo: mira que te mando, que tal como yo te lo estoy mostrando, así se va a hacer allá abajo en la tierra. Por eso el Padre Jesucristo dijo, y le dijo bastante claro: Señor, que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Y cada vez que él hablaba siempre se comunicaba con el Padre. Hermano, Jesucristo lo que estaba preparando era el ambiente de lo que hay allá arriba. Los hombres de Dios lo que estaban preparando el ambiente de lo que hay allá arriba. Y si la palabra de Dios dice: alábale a Dios con salteros y arpa, alábale con címbalos resonantes, alábale aunque encuentre 2 potes y una lata, alábalo con todo lo que tú recibas, si no hay una guitarra o lo que sea, pero hay ruido, hay alboroto, porque el Señor le gusta esto. ¡Aleluya! No tengo que escuchar una buena batería. Simplemente si yo tengo gozo y alegría, yo empiezo a darle cantazo a esta madera y mi mente está conectada con Dios. Yo no sé, pero Dios escucha algo melodioso ahí. Aunque para otros lo que estoy dando es cantazo, pero delante de Dios algo Dios está escuchando bueno.
Porque mi espíritu está conectado con algo. ¿Se acuerdan? Este hombre de Dios, cuando le pusieron las maquinarias, querían saber si el espíritu, qué es lo que pasa cuando una persona alaba al Señor. Y sin tú mover el cuerpo ni tus manos para nada. Y se reunieron todos estos doctores de diferentes formas, jerarcos. Y dice que cuando empezaban él en su mente a alabar a Dios sin mover, porque no podía mover nada de su cuerpo. ¿A qué, cómo se le llama ese instrumento? Electrofanograma. Porque eso lo que hace es recibir la corriente tuya, no la transmite él a ti. Él recibe de ti. Y dice que aquello primero estaba lento, estaba normal. Estaban todavía estudiando, pero cuando él en su mente empezó a alabar a Dios, yo no sé qué estaba cantando, qué estaba haciendo. La cosa es que aquellas agujas todas se volvieron locas, de arriba hasta abajo, a tal punto que los médicos decían que eso podía ser un infarto. Un infarto que podía tenerle, que lo podía matar. Y la cosa es que cuando miraban cómo estaba trabajando el corazón abajo, todas esas líneas estaban normalmente. Pero cómo estaba su espíritu. ¿Vieron, hermano? Dios te escucha cuando tú hablas, pero cuando tú lo haces en tu mente también Dios te escucha. Cuando tú le alabas en tu mente también te escucha. El libro de Cantares dice: yo dormía, pero mi espíritu velaba. Mientras yo duermo, usted está como muerto, pero yo tengo a Dios en mi vida y mi espíritu vela. El enemigo no puede hacer nada, porque todo mi cuerpo ha sido santificado para el Señor. No hay puerta ninguna. Y algo también él dijo, algo bonito, porque todo es a la luz de la Escritura. Que mira que Dios es tan sabio que te dejó dos sentidos para que te cubrieran, para que te protegieran. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son esos dos sentidos? El olfato y el oído. El olfato y el oído. Eso es para dormir. Porque tú estando dormido y de momento algo se está quemando, ¿qué pasa con el olfato? Eso no está desconectado. Empieza a recibir el olor del humo. Y eso hace que tú ¿qué? Le envíes señal al cerebro y tú despiertes. ¿Y cuál era el otro? El oído. Yo no sé, usted estaba durmiendo y usted de momento dice: yo no sé, pero yo anoche como que escuché algo. ¿Vieron que el oído no se desconecta? Oí unos pasos a la orilla de mi casa. Oí un ruido. Porque esos dos no se conectan. El llanto del bebé, tú puedes estar dormido completamente y lo escuchas y rápido te levantas. ¿Vieron todo lo que estamos aprendiendo? El cerebro a la luz de la Escritura. Gloria a Jesús. Así que se pensaba que no tenía cerebro, ahora él tiene que tiene cerebro. Que si tú veías el cerebro todo enrollado como un papel así y estrujado, ¿verdad? Ahora el Señor nos está ayudando a desenredar todo ese papel que se ve como estrujado el cerebro, ¿verdad? Como a desenredarlo por completo. ¿A través de qué? De la enseñanza de la palabra del Señor. Y que a través de las Escrituras y de esta enseñanza, el libro de Proverbios dice: sobre todo adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y usted sabe bastante claro que Salomón dijo: hay un pueblo de 3 millones de personas. Con todo lo que yo tengo, yo no puedo hacer nada. Aunque vengo de un padre que es sabio. Así que, Señor, estoy delante de ti. Porque un día el Señor se le apareció y le dijo: pídeme todo lo que quiera. Sabía que necesitaba la ayuda de Dios para dirigir acá al pueblo. Y él le dijo: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, no te pido más nada. Y por adquirir sabiduría, inteligencia, para acuérdense, todo eso venía de parte de Dios. El Señor le dijo: y lo que no has pedido, te lo voy a dar también. Más tarde, esas mismas palabras dice Jesús: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. O sea, que Salomón pidió sabiduría e inteligencia, no para él, sino para gobernar un pueblo que fuera dirigido por el poder de Dios, que se acercara más a Dios. Pero a través de esa sabiduría y de esa inteligencia, lo demás iba a venir por añadidura, y Dios se lo dio aquella misma noche. Jesús dijo las mismas palabras de otra forma: búsquenme
Y cuando nosotros le buscamos, ahí están los 9 dones del Espíritu. Ahí están todos los frutos del Espíritu. Y cuando buscamos todo eso, dice, y las demás cosas vienen por añadidura. Simplemente este hombre escuchó en el monte una voz que le dijo, vete a estudiar. Santo Dios. Piénselo bien estando. Gloria a Jesús. Vete a estudiar. Muchos no lo hubieran hecho caso. Y más tarde le viene esta enfermedad y en medio de esta enfermedad sí se tuvo que ir a estudiar. ¿Cuánto lo haría? Pero mientras él dice que la obediencia. Y la obediencia está desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús mismo dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Y no hago nada si el Padre no me lo dice. Y cuando le decían que tú no comes, yo como la comida que desciende del cielo. Oye, en todo momento, hermano, si la Biblia dice que tenemos que imitar a Jesús. Aleluya. Y en todo momento Jesús se sometió al Padre y respetando las leyes de la tierra. Y así mismo era la palabra de Dios. Ustedes saben que Saúl trató de hacer lo que le daba la gana. Y el profeta le había dicho a través del Señor, vete, mata a todos, lo llamaré. Reservó los toritos gordos, los reyes que habían para aquel entonces. Y él creía que Dios no lo había visto. Porque él vio que Samuel, el profeta de Dios, se tardaba. Pero cuando, oye, vuelve y le miente delante del hombre de Dios. Saúl, ¿hiciste todo? Sí, lo hice todo. Pero hubo un animal por allá, yo no sé qué, berrió o bramió, yo no sé qué, y lo descubrió. La Biblia dice que no hay oculto que no haya de ser manifestado. De alguna manera va a salir a la luz. Por eso tenemos que ser íntegros delante de Dios y ser sinceros. ¿Le fallaste a Dios? Sí, le fallé a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, no lo sé todo, enséñame, porque estoy aprendiendo. Y cuántas cosas más. Hay que ser abiertos delante de Dios. Y terminando Saúl de decir que lo había hecho todo, y allá se escuchó un animal haciendo ruido. Dice, ¿qué es eso que escucho, Saúl? Ah, que perdoné, que trae. Pero eso es para Dios. Saúl, eso no fue la encomienda. El Señor te dijo que matara todo. Y te voy a decir más, Dios me ha dicho que ya te ha desechado. Hasta aquí llegó tu reino. ¿Por qué? Por la desobediencia. Adán y Eva cayeron por la desobediencia. Y eso, la Biblia está llena de eso, de toda la palabra de Dios. Y nosotros mismos en algunos momentos podemos desobedecer a Dios. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y cuando hacemos lo malo, estamos en desobediencia también. Por eso es que todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Antes que te acueste algo, pide perdón, arrodíllate, lo que sea. Pero tiene que entender que el Espíritu Santo es bien importante en tu vida y termino. Vino las amenazas sobre Pedro. No predique más en ese nombre. ¿Y sabe qué hicieron? Lo que debe ser todo cristiano cuando le vienen amenazas, tribulaciones y problemas. ¿A dónde fueron ellos? Se arrodillaron en aquel lugar donde estaban. Y entre todos, ¿sabes qué era eso, verdad? Ponerse de acuerdo. Y la iglesia también tiene que ponerse de acuerdo en todo. Uno o dos nada más que no estén de acuerdo, Dios va a trabajar con los que estén de acuerdo. Los que no están de acuerdo, la Biblia dice, entonces no pueden andar juntos. Pero los que se ponen de acuerdo, a esos son los que Dios le va a hablar y le va a dirigir. Y dice que todos se pusieron a orar y empezaron a decir, Señor, queremos predicar tu palabra. Queremos seguir haciendo lo que tú nos dijiste. Pero mira sus amenazas. Y es lo que tú tienes que hacer cuando escuche a alguien hablar de ti, o lo que sea. Señor, mira sus amenazas. Mira lo que están diciendo. Todos nuestros problemas y quejas al Señor. Y dice que no habían terminado de orar y el Espíritu Santo vino y sacudió toda la casa como lo hizo la primera vez. Y estremeció aquel lugar y volvieron a ser llenos. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. No es que usted todos los días se chequee, yo también, de que el Espíritu Santo está. De que este gozo no es para un ratito nada más, cuando suenen todos los instrumentos, como le pasa a muchas personas, se acabó la música y ya dejó de brincar. No, el Espíritu Santo vino para quedarse. El hablarle en lengua, dice que no tan solamente eso, que hablaron en lengua y profetizaron, dos frutos
Digo, dos dones del Espíritu Santo. Bien importante, pero más importante de profetizar. Vinieron sobre de ellos. Hablaron lengua y profetizaron. ¿Saben por qué también quiero hablar esto y se está grabando? Porque hay muchas cosas ahí que leí que hoy en día no se está practicando en la iglesia llamada cristiana y pentecostales. Dice, y traían hasta pañuelos y le decían a los discípulos, a Pablo, mira, tan sola, yo no puedo ir allá, pero por lo menos, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Simplemente di la palabra, Pablo, di la palabra, pon tu mano ahí. Y di, mira, esto va a ser para mi tío, para mi hermano. Y por esa palabra, mira lo que es la fe, hermano. Por esa palabra, no solamente el pañuelo, es quien lleva ese pañuelo. Porque la unción está en ti, hermano. Ahí está la Biblia, lo que sea, la unción está en ti, el poder. Y por eso aquel hombre dijo a la distancia, le dijo, Señor, no soy digno que entre a mi casa. Wow, qué poder. Santo Dios. Pero sé lo que es tu palabra. Pero sé lo que es el mensaje. Pero sé que es que cuando tú hablas algo se sucede. Algo se mueve en la atmósfera. Algo va a pasar. Di la palabra. Y a la distancia mi siervo será sanado. Y dice que a esa misma hora, cuando él llegó, preguntó, ¿a qué hora fue sanado? Esta fue la misma hora cuando yo estaba hablando con Jesús. No fue ni antes ni después. Cogían el pañuelo y lo llevaban a la casa. Yo me acuerdo todavía cuando pequeño que esto se practicaba. Y iban a los enfermos, padre, en tu pie, y hacían esto, Señor, en el nombre tuyo. El profeta, el varón de Dios, lo oró. Yo creo esa palabra. No tan solamente dice ahí que los enfermos eran sanados, sino que aún personas que estaban poseídas por demonios eran libertados. No era el pañuelo, era la fe de esa persona y la palabra que aquel hombre de Dios envió. Lo mismo tienes que hacer tú y tenemos que hacer nosotros. Di la palabra, Señor. Y mi hijo, donde quiera que esté, tú lo vas a cuidar. Di la palabra, Señor. Y a la distancia tú vas a hacer la obra. La madre que todo el día está clamando ahí por ese hijo, está proclamando la palabra. Y Dios allá está protegiendo, moviendo la atmósfera a esa familia que no le sirve. Porque ya el Señor lo dijo, el poder está en ti. Algo lindo que escuché también, y es la verdad. Si para el tiempo primitivo esta gente Dios lo utilizaba y hacían grandes milagros, de tal forma que Pedro pasaba y como era tanta la multitud, lo ponían en fila a todos los enfermos, y cuando Pedro pasaba sin tocar ninguno, simplemente, sabrá Dios, Pedro iba cantando, yo tengo un gozo en mi alma, ni sabía que estaban enfermos, o quizás meditando en otra cosa, y mientras la sombra del sol le daba a Pedro y la sombra de Pedro iba pasando por encima de ellos, parece que Pedro escuchaba revoluciones, gente gritando, a Dios, ¿qué le pasa a esta gente? Y no sabía que había unción hasta en la sombra de Pedro. Y ellos se iban levantando. Aleluya. ¿Dónde está el poder hoy en día? Gloria a Jesús. Ay, ¿Dónde está el poder? Santo Jesús. La Biblia dice, y también lo dice un coro, que en el Liceo había unción hasta en los huesos. Y había una guerra entre los sirios y el pueblo de Israel. Y como ya estaban cerca los enemigos, ellos llevaban a un muerto y lo soltaron. Y la cosa es que cae donde estaban los huesos de Eliseo. Y no hace nada más que el muerto tocar. Y ya enseguida recuperó la vida. Hermanos, tenemos que volver a esa senda antigua. Gloria a Dios. Incluyéndome a mí. Tenemos que volver. Usted dice, wow, qué tronco de milagro. Para el tiempo nuestro, con el conocimiento que nosotros teníamos, y creo lo que digo, es para que nosotros estemos levantando lo que sea con el poder de Dios. Es para que Dios esté estremeciendo a Puerto Rico de una manera terrible. Si ahí dice que ellos hacían milagros extraordinarios, ¿qué palabra se le puede llamar hoy en día a nosotros? ¿Hay una palabra más grande que sea extraordinario? Hacían milagros extraordinarios. ¿Qué estaríais haciendo la iglesia de Dios hoy en día con todo el conocimiento que tiene, que conocen la palabra de Dios, que saben lo que es la Biblia,